Muy buenas tardes. Para quienes aspiramos a ser discípulos de Jesús de Nazaret, el acontecimiento histórico crucial al mismo tiempo, gran misterio de nuestra fe, es la encarnación del Hijo de Dios como hombre en el mundo. Con Jesucristo, el concepto inevitablemente abstracto de Dios, ser supremo, se concreta al máximo, puesto que lo visibilizamos en una persona como nosotros. En él tenemos al Maestro con su predicación, tenemos al modelo con sus actitudes que conocemos por los 4 evangelios y tenemos mucho más que un intercesor, al Redentor, es decir, alguien que se solidariza con el dolor que existe en el mundo y se pone en primera línea como pararrayos, como víctima, para recogerlo sobre su persona. Se encarnó en el mundo y, siguiendo su ejemplo, los seguidores de Jesucristo pues no se ponen de espaldas al mundo para buscar en el mejor de los casos la salvación individual, sino que encarnan su fe en el mundo para modificarlo, para construir el reino. El insertarnos en el mundo, el trabajar en el mundo, en realidad es como consecuencia de un instinto común a toda la especie humana. Decía Aristóteles en su obra La Política que la physis, la naturaleza esencial del ser humano, tiene 2 rasgos fundamentales. Somos un animal racional, son logikon, y somos también un animal social, son politikon, es decir, que nos realizamos, que encontramos nuestro lugar en la polis, en la colectividad. En el caso de los cristianos, además, la inserción en el mundo es consecuencia de un mandato, por así decirlo, de Jesucristo, que recogen distintos evangelistas. Id al mundo entero, Marcos, salid a los caminos, Lucas, y ya cuando Jesús estaba cercano a la muerte, según recoge San Juan, dijo: Padre, de igual modo que tú me enviaste al mundo, yo los he enviado a ellos al mundo. El Papa Francisco, en 2015, cuando recibió a los participantes en el capítulo general de los franciscanos, les recordó una anécdota de sus primeros hermanos, de los primeros franciscanos, que cuando les pidieron que mostraran su claustro, subieron a una colina y, extendiendo la mano y señalando a todo alrededor hasta donde alcanzaba la vista, dijo: esto es nuestro claustro, es decir, el mundo. El cristiano va al mundo no para crear en el mundo algo paralelo o separado de lo del resto, sino para ser fermento, para ser levadura en la masa. El capítulo 5 de Mateo tiene 2 versículos en donde se recogen palabras de Jesucristo, el versículo 13 y el versículo 14, significativas en este sentido. Dijo Jesucristo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. La presencia de los cristianos en el mundo es, por supuesto, para la actividad sociocaritativa, fundamental, pero también para cada uno de los lugares en que la vida nos ha puesto, en el sistema productivo, en la economía, en la enseñanza, en la educación, en la religión, etcétera, aportar aquello que previamente en la oración y en la recepción de la gracia sacramental hemos adquirido para luego traducirlo a nuestros diversos lugares y aportar al mundo en esos lugares verdad, vida, alegría, protección de la dignidad consustancial del ser humano, solidaridad, etc. En este sentido, uno de los lugares privilegiados en donde ejercer como cristiano es obviamente en la esfera pública, es decir, en los partidos políticos, en los sindicatos, en el mundo de las asociaciones públicas. Es un signo de los tiempos el protagonismo de los laicos ad intra, en el seno de la Iglesia, y ad extra, es decir, en el mundo. Lamentablemente, en la esfera política del mundo, los cristianos están infrarrepresentados por haber interiorizado un poco la idea de que la religión es una cuestión privada que no hay que llevarla al foro público. Pero desde, sobre todo, el Concilio Vaticano II, todos los documentos del Magisterio han insistido en el signo de los tiempos, que es el protagonismo laical. Octogésima Adveniens, Christi Fidelis Laici y las 3 encíclicas del Papa Francisco, por orden creciente de insistencia en el tema, Lumen Fidei de 2013, Laudato Si de 2015 y sobre todo Fratelli Tutti, la última de 2020. Pedir a los cristianos que entren en la esfera pública, en la política, etcétera, puede ser en algunas ocasiones pedirles algo que resulta duro y sacrificado.
puesto que hay una gran tentación de huir de ese mundo y recluirse en el ande medio caliente y ríase la gente de Góngora. Y es que entrar en la esfera pública significa pues dedicar tiempo a eso a costa de lo doméstico, de lo familiar, de lo personal. Significa muchas veces tener que optar por el mal menor, es decir, por el mal. Significa muchas veces la frustración de no poder conseguir hacer lo que se quiere, pues porque hay limitaciones materiales de todo tipo, porque hay que negociar en la esfera pública con otros interlocutores. Y además el mundo político muchas veces es un mundo duro, que no todo el mundo lo aguanta. Hoy mismo, Íñigo Errejón, al explicar su dimisión, se ha referido a eso, como se han referido con anterioridad a otros políticos al retirarse del desgaste, de la dureza, muchas veces de estar en ese escaparate que es la actividad pública. Pero ese es el mundo al que Jesucristo nos mandó, con sus luces y sus sombras. El mundo no es un enemigo, un adversario que eludir. El mundo es aquello por lo que Jesucristo se encarnó, lo que Jesucristo salvó, a lo que Jesucristo amó. El mundo en que nosotros estamos en este momento es un mundo en que los cristianos, sobre todo entre los jóvenes, somos minoría. Una minoría mayoritaria, pero minoría, es decir, somos menos de la mitad de la población. Es un mundo muy polarizado. Y no solo en España, vemos lo que está pasando, por ejemplo, con la campaña electoral presidencial de Estados Unidos. Es un mundo que se ha secularizado a marchas forzadas en las últimas décadas, es un mundo plural, en el que en la esfera pública pues, tenemos que relacionarnos con personas que tienen otras cosmovisiones, agnósticos, ateos, musulmanes. El alcalde de Londres, por ejemplo, elegido ya 3 veces, es musulmán, o personas que consciente o inconscientemente están en realidad en el paradigma de lo que llamamos la New Age. Pero los cristianos tenemos que animarnos a entrar en la esfera de la actividad pública, de la actividad política, sindical y demás, puesto que tenemos mucho y muy esencial que aportar ahí. Un acto individual en favor de una persona, pues beneficia a esa persona. Un acto político puede, de golpe, beneficiar a muchas personas. Es decir, es la caridad multiplicada exponencialmente. En el año 2004, el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, dialogó en la Academia Católica de Baviera con Jürgen Habermas, de la Escuela de Frankfurt, discípulo de Adorno, una escuela que es de inspiración marxista. Los puntos de partida del diálogo en realidad no podían ser más dispares. Habermas, como agnóstico, consideraba que lo central, la verdad, de la cual debe derivarse o en la que debe tenerse en cuenta para la acción política, para la acción legislativa, consideraba Habermas como agnóstico que la verdad es subjetiva, es cambiante y es lo que resulta del consenso mayoritario en cada momento, por eso que es cambiante. Joseph Ratzinger, obviamente, por su convicción íntima y por el Evangelio, consideraba que la verdad no es subjetiva, sino objetiva, no es cambiante, sino permanente y que es anterior a cualquier debate entre los hombres. Y en eso, bueno, pues tiene el apoyo del Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, o 8:31 del propio Juan. Si permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, la verdad como algo objetivo, preexistente, que no depende de las circunstancias cambiantes. Pues bien, a pesar de esa disparidad de enfoques y de puntos de partida, incluso en torno a qué debía considerarse como la verdad para pasar de ahí a la acción legislativa, a la acción política, establecieron un diálogo muy enriquecedor que acabó siendo fraternal y que se ha prolongado con el tiempo. Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI falleció, Habermas todavía vive en Baviera con 95 años. Pero Habermas insiste cada vez que tiene la oportunidad de ello en la importancia de que participen en la discusión pública los creyentes y concretamente los cristianos, con plena legitimidad, sin privilegios, pero con plena legitimidad y sin tasar el tipo de argumentos que ahí pueden utilizar. Es decir, considera Habermas que tienen que venir incluso con argumentos éticos y con argumentos religiosos de su cosmovisión. Dice Habermas que las cuestiones tan intricadas de la vida moderna, de este momento que vivimos, que no es un cambio de época, que es un cambio de paradigma cultural, movido por esos potentísimos motores del cambio que son las nuevas tecnologías y la globalización desbocada, en estos momentos hay temas, Habermas citaba el aborto, la transexualidad, los temas de bioética, podríamos añadir, aunque no lo dijo, la inteligencia artificial, que requieren una visión más amplia de toda la sociedad, en la cual los creyentes, los cristianos, tienen mucho que aportar.
En la estructura de este acto, 3 partes. Primero, Carlos García de Andoain va a dar su conferencia, una conferencia sobre la presencia de los cristianos en la vida pública. Seguirá un periodo de coloquio para preguntas sobre el tema, para aportaciones, reflexiones sobre ese tema, y cerraremos con la intervención de nuestro obispo, don José Ignacio Munilla, que se encuentra ya entre nosotros. Primera parte, por lo tanto, la conferencia de Carlos García de Andoain. Nació en Bilbao en 1963, es decir, que este acto va a ser en Ondarroa, es decir, Vizcaya a un lado y Guipúzcoa al otro. Empezamos con el vizcaíno, acabaremos con el donostiarra. Y además creo que muy vizcaíno y muy donostiarra respectivamente, incluido en el fútbol. Bueno, nació en Bilbao en 1963, es doctor en Teología por la Universidad del País Vasco, licenciado en Psicología y en Sociología por la Universidad de Deusto. Ejerce la docencia, Sociología de la Educación, en la Escuela de Magisterio de la Universidad de Bilbao, Sociología de la Religión en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona. Ha sido durante años director del Instituto Diocesano de Pastoral y Teología de Bilbao. Ha escrito muchas cosas que no voy a citar porque ya estoy hablando demasiado, simplemente decir que algunas de ellas sobre el tema de que hoy va a hablar, por citar una, la que escribió con Ramón Jáuregui, titulada Tender puentes, PSOE y mundo católico. Entró en política en el Ayuntamiento de Sestao en una época en que entrar en política suponía autoincluirse en una lista muy peligrosa y bueno, ha sido jefe de gabinete adjunto de Ramón Jáuregui como ministro de la Presidencia, asesor de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, miembro de la Comisión de Reflexión sobre el Futuro del Valle de los Caídos, miembro del Consejo Editorial de Iglesia Viva, histórico de Acción Católica, miembro de la JEC, asesor de la JOC, etc. En fin, paro aquí. Simplemente termino diciendo que es una persona de un talante ideal para tratar de este tipo de cuestiones y es una persona en la que, dejando aparte otras cosas, se le agradece extraordinariamente su gran generosidad. A pesar de todos sus compromisos familiares, docentes, políticos, laborales, etcétera, los jueves, sobre todo, como hoy, pega un salto a donde le piden que vaya, Extremadura, Murcia, aquí, para compartir reflexiones con nosotros. Por su trayectoria académica y por sus décadas en la política, es una persona auténticamente ideal para lanzar esta reflexión conjunta que tenemos hoy aquí en Alicante sobre la presencia de los cristianos en la vida pública. Pues muchas gracias, Fernando, por la presentación. Igual matizarte una cosa, que es que en estos momentos estoy como teniente alcalde en el Ayuntamiento de Sestao y ahora mismo estoy dedicado totalmente a lo que es la política municipal. Entonces, estoy de concejal de Cultura, Memoria Histórica y Participación Ciudadana y de Promoción Económica y Empleo. Me lo he olvidado, lo tenía previsto. Bueno, y es que ahora precisamente, pues eso, he dejado las tareas de docencia este último año ya, salvo la del ISCREP de Barcelona, las otras, porque ya parece que haces mucho, pero bueno, vas haciendo cosas, pero cada época tiene, cada cosa tiene su etapa y entonces a todo no se puede llegar y cada época pues tiene su preferencia, ¿no? Pero sí, pues hay veces que me he dedicado más a la labor intelectual o académica, otras veces que me he dedicado más a las tareas de gestión, otras veces que me he dedicado más a responsabilidades dentro de la Iglesia y otras veces pues más a responsabilidades dentro de la política. Entonces no es todo al tiempo, sino que pues ha sido pues por etapas. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Para que se oiga. Veo muchas personas conocidas, viejos amigos de hace ya unos cuantos años. Buenas tardes, obispo José Ignacio. Así, pues sí, hubo varios años que cuando yo estaba precisamente terminando la tesis doctoral, que me fui implicando, todavía estoy en la Fundación Arizmendiarrieta, de un cura guipuzcoano que nació en Vizcaya y que se formó en Álava y que fue el gran promotor de todo lo que es el movimiento
cooperativo y la experiencia cooperativa de Mondragón, ¿no? Entonces, bueno, pues al hilo de este trabajo de creación de esta fundación, pues estuve participando en los secretariados sociales de la diócesis de San Sebastián, y ahí es donde tuvimos la oportunidad, pues, de vernos así una vez al mes en las reuniones del secretariado. Gracias por la invitación a venir a la diócesis de Orihuela, Alicante. Bueno, la cuestión de la presencia de las y los cristianos en la vida pública no es un asunto secundario. Muchas veces se trata como un tema secundario. De hecho, en la Facultad de Teología no se trata este tema básicamente. Muchas veces en ámbitos pues de parroquia, pastoral y tal, pues tampoco se aborda. Y sin embargo, ciertamente yo creo que es un asunto radical, porque forma parte de la sacramentalidad de la Iglesia. O sea, al final la Iglesia es signo eficaz de Dios en el mundo, y la presencia pública de los cristianos es un lugar privilegiado para esa manifestación de Dios en el mundo y para esa sacramentalidad de la Iglesia, ¿no? Precisamente hablabas del misterio de la encarnación, y efectivamente, pues como continuación del Verbo encarnado, análogamente a como Jesús es revelación de Dios, la articulación social de la Iglesia es signo e instrumento de Dios en el mundo. La comunidad espiritual y la asamblea visible, nos dice Lumen Gentium 8, no son dos cosas distintas, sino una única realidad. Y en este sentido, la presencia pública de los cristianos en la sociedad no se limita, no hay que entenderla como una actuación expresa en un momento determinado, sino que de alguna manera se constituye en y desde la misma existencia social de la comunidad cristiana. Fijaros que el término de cristianos no es un término que nos dimos inicialmente los cristianos, sino que en el contexto de Antioquía, en un contexto en el que había allí pues muchos tipos de grupos y muchos tipos de religiones y muchos tipos de formas de ver la vida en ese contexto plural, pues ahí es donde recibimos por parte de terceros el nombre de cristianos. Es porque había una presencia pública de los cristianos, es por lo que recibimos el nombre de cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? Bueno, pues este es el primer estrato de la presencia pública de la fe, y creo que es muy importante situar la reflexión de la presencia más estricta, más política. Es importante arraigarla en lo que es el conjunto del pueblo de Dios y de cómo vive, qué valores, qué criterios, qué opiniones expresa el conjunto del pueblo de Dios en la vida que tenemos entretejida entre familias, en las escuelas, en los barrios, en el trabajo, con el vecindario, con asociaciones, etc. El otro día, pues hablando con pues, tres que habían tenido experiencia política, pero que ya pues en Sestao, en mi municipio, pues dice, bueno, es que a los cristianos se os nota algo especial. Es decir, es que estés en un partido político, en otro, o en otro, o en otro, decía, a los cristianos se os nota algo especial. O sea, la manera de vivir el partido pues tiene unos toques especiales que también la gente externa sabe apreciarlos, ¿no? Bueno, este compromiso, y son un par de reflexiones iniciales, el de los cristianos en la presencia pública, es importante ver que hay compromiso de cristianos, que es un compromiso libre, hecho en nombre de la fe, pero es un compromiso libre de lo que es un compromiso o una presencia pública que nace de la representación que la autoridad de la Iglesia tiene respecto del conjunto de los cristianos y del conjunto de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora donde voy a poner el foco es en el compromiso laical y en la presencia pública laical, pero no podemos dejar de ignorar que ahí está esa presencia que a veces refuerza la presencia de los cristianos y otras veces, José Ignacio, hay que decirlo, más bien nos pone en compromiso o en crisis la credibilidad también de esa presencia, ¿no? Entonces ahí hay momentos y situaciones pues que también hay que tener en consideración. Bueno, voy a partir de algo que has mencionado, Fernando,
que es la subrepresentación de los cristianos en la vida pública. Y es que en el tardofranquismo pues, hubo una presencia muy importante de cristianos pues, en todo lo que fue las movilizaciones a nivel estudiantil, a nivel obrero, muy importante y que hoy de alguna manera queda constatada en los libros de la historia de la época. También en la transición política, porque de alguna manera toda aquella presencia en el tardofranquismo, que además criptopresencia, acabó por verterse en diferentes partidos políticos, en diferentes sindicatos, incluso hasta en la formación de algunos de los sindicatos, como pudo ser el caso de comisiones obreras, pero luego, a medida que fue avanzando lo que fue la transición política, poco a poco esa presencia de lo cristiano en la vida pública se fue como diluyendo. Ahí pasaron muchas cosas, hubo secularizaciones, porque no solo hubo secularizaciones en cleros, sino que hubo secularizaciones en laicos en aquella época de finales de los 70, principios de los 80. Hubo también pues, una secularización global que llevó a una privatización de la fe que has mencionado. Bueno, hay muchas razones. El hecho es que de alguna manera fue transformándose la presencia de lo cristiano en unos ámbitos que yo destacaría que son, en primer lugar, la acción educativa, tanto en lo que es colegios concertados, en lo que es el ámbito de la educación no formal, con chavales, con infantil, scout, escultismo, tiempo libre, etcétera, etcétera. Hay acción educativa y, de hecho, la sigue habiendo, esta presencia muy importante en la sociedad española, en todo lo que es el mundo de la educación. Otro ámbito muy importante es el del ámbito de la acción social. Hay ONGs o entidades que trabajan en el ámbito de lo social que tienen inspiración cristiana y que ahora son cívicas, hay otras que tienen inspiración cristiana y que son confesionales. Bueno, hay un abanico muy amplio en el que indudablemente pues, el buque insignia es Cáritas, pero sabemos que cada congregación religiosa prácticamente pues, tiene una entidad y sabemos que muchas entidades civiles pues efectivamente vienen de lo que fue el compromiso de cristianos inicial en este ámbito de lo social. Y luego está todo el ámbito de la cooperación, que tiene también su raíz, todo lo que es el mundo de ONGs, que también tiene su raíz en la presencia misionera que la Iglesia pues, ha tenido en muchísimos países y además es un tipo de presencia que ahí también podríamos decir que Manos Unidas pues es como también el buque insignia, que es un tipo de presencia además muy arraigada en los propios lugares, en los propios países, en las propias aldeas, porque al final nace de una presencia continuada y prolongada de misioneros y misioneras que han comprometido allí su vida, ¿no? Entonces, bueno, en todos estos ámbitos, pues claramente hoy cualquiera que se acerque a hacer un análisis de la presencia de la sociedad española ve que en todo ese mundo de la sociedad civil, del tercer sector, de este entretejido, de esta sociedad civil intermedia, ahí hay una presencia inequívoca de lo cristiano, una presencia importante en medios, importante en personas, importante en calidad de lo que ahí se hace. Pero si pasamos a lo que es la vida pública, a lo que es la deliberación democrática, si pasamos a lo que es la política, si pasamos a lo que es el ámbito sindical, pues ahí nos encontramos con que ya esta presencia se ha ido difuminando. Y entonces yo aquí, de alguna manera, es verdad que hay y vas identificando y si vas buscando, yo una de las cosas que he hecho en mi vida es como ir buscando quiénes iban entrando a los ayuntamientos o quiénes iban entrando al Parlamento, quiénes iban entrando al gobierno y qué raíces o qué vínculos tenían con el cristianismo, ¿no? Y lo hay en todas las fuerzas políticas, pero la realidad es que hay una subrepresentación y hay una falta de visibilización de lo que toda esa sociedad que hemos ido hablando y todo ese pueblo cristiano que hemos ido hablando y toda esa acción en el ámbito de la educación, de la sociedad, de la acción social, de la cooperación, todo eso está insuficientemente representado en lo que es ya más estrictamente lo que es el espacio político, ¿no?
Entonces, creo que tenemos un desafío, es un desafío importante y es bueno que nos lo planteemos como elemento de reflexión pues, en una tarde como esta. Todos cuando nos planteamos este desafío, es importante ver que hay temas de debate sobre el cómo de esta presencia pública. Ahí hubo un debate en los años 80 que fue famoso entre los cristianos de la presencia y los cristianos de la mediación. Fue un debate que surgió sobre todo en la Iglesia italiana, en lo que fue el Congreso de Loreto, donde había grandes convocatorias del laicado cristiano, de los movimientos laicales en Italia, y allí se planteó, y fue Bruno Forte, teólogo y en estos momentos arzobispo, no recuerdo de qué diócesis, el que planteó esta tematización entre los dos modelos de presencia. Y esto es algo que lo estudié luego cuando hice la licenciatura de teología, y entonces lo que se veía como diferencias entre los modelos de presencia eran tres elementos. Uno era si la apuesta era por una presencia de obras propias principalmente, o si una presencia de encarnación en la pluralidad de las mediaciones seculares, ¿no? Entonces, yo creo que esta diferencia es una diferencia que luego poco a poco con el tiempo ha ido perdiendo importancia. Es decir, yo creo que nadie pone en duda que Cáritas como organización y obra propia haya que no sea un elemento muy importante de la presencia de la Iglesia en la sociedad con los empobrecidos, por la justicia social, y lo mismo que otro tipo de obras. Pues antes he mencionado la Fundación Arizmendi Arrieta o, bueno, pues muchas fundaciones y obras de las que podemos hablar o instituciones. Centros educativos. Creo que hoy en día no está tanto en cuestión si puede o no puede existir un centro educativo religioso, sí lo que está más en cuestión es si ese centro educativo de alguna manera está sirviendo a reproducir divisiones sociales, si está reproduciendo desigualdad social o si está siendo un centro educativo que está educando a chavales en una ciudadanía activa, en una ciudadanía solidaria, que está educando a los chavales en el seguimiento de Jesús. Creo que en ese sentido ahí no está el debate, con lo cual creo que es un tema más prudencial. Hoy en día ese debate sobre si obras propias sí, obras propias no, ¿no? Otro elemento del debate entre mediación y presencia es la manera de entender la relación entre la fe y la política. Si la fe se encarnaba de una manera plural y que cada cual, como dice Octogésima Advenies, dice una misma fe puede conducir a compromisos políticos diferentes, o si de alguna manera esa acción de los cristianos debía ser una acción en bloque en un partido político y en un partido político que expresara con nitidez los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues este sí es un elemento de debate que sigue estando presente. En sí cabe un compromiso pues más abierto y plural. De hecho, hoy hay personas cristianas que están en Esquerra Republicana, que están en Sumar, que están en el PNV, que están en el Partido Socialista, que están en el Partido Popular, que están en Vox. En realidad podemos ir identificando personas cristianas que están en la totalidad del abanico de fuerzas políticas y también en Bildu. Es verdad que hay determinados partidos que tienen muy poco voto católico y hay otros partidos que tienen más voto católico, pero en cualquier caso hay por lo menos uno, dos. Ahora se está replanteando revitalizar las semanas sociales desde la conferencia episcopal. Entonces se está convocando en cada diócesis, por lo menos ya hay 20 o 22 diócesis que están convocando diferentes sesiones de encuentro con personas de ámbitos políticos y sindicales y concretamente en Bilbao va a ser la semana que viene
estoy convocado a esta sesión y pues prácticamente pues estamos allí, eso, de todo el abanico, incluyendo también, hasta también de la patronal de los empresarios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entonces es el tema este de si hay una fe que se puede encarnar legítimamente en toda la diversidad o en buena parte de la diversidad de partidos políticos o no, ¿no? Y luego hay otro tema muy importante que es el de la relación entre la fe y la cultura. Es decir, si la fe genera una posición cultural o si la fe también se encarna en culturas diversas, creando procesos de fermentación y de diálogo con culturas diversas. Este es otro elemento de distancia. Cuando a veces en estos momentos hay quienes plantean que no, que el cristianismo hoy tenemos que salir a una batalla cultural porque tenemos que ir frente a lo que es como una cultura dominante. Yo francamente, bueno, es una manera de reproducir este debate de cristianos de la presencia, cristianos de la mediación, y francamente creo que, bueno, pues que es muy discutible porque al final este tipo de planteamientos de batalla cultural nos acaba alineando y en un tipo de opción política acaba generando división fuerte en el interior de la Iglesia y en ese sentido creo que es muy importante de alguna manera reivindicar en este sentido lo que es el valor que aportaba la mediación, ¿no? Y quiero avanzar con el ejemplo de la Laudato Si. La Laudato Si, además de ser una encíclica que nos plantea a fondo la crisis climática y de alguna manera intenta mover al conjunto de la Iglesia en favor de una movilización pues para luchar contra la amenaza que vive el planeta. Además de eso, para mí, y esto es lo que os quiero destacar en esta tarde, tiene una metodología que me parece ejemplar en esa forma de entender el diálogo entre la fe y la política. Entonces, ahí habla la encíclica de cómo quienes empezaron primero fue el movimiento ecologista. Entonces, de alguna manera acepta la encíclica que la lucha, el compromiso ecologista no nace del interior de la Iglesia. Luego va leyendo el Papa en la tradición de la Iglesia y entonces, bueno, pues destaca Francisco de Asís, ¿no? Pero desde el punto de vista doctrinal, si tú analizas la doctrina de la Iglesia y lo que ha sido la elaboración de la doctrina social de la Iglesia a lo largo del siglo XIX, pues no te encuentras con esta sensibilidad ecológica hasta ni durante el 20, sino hasta finales del 20 y principios del 21. Y dice así, el movimiento ecológico mundial ha hecho ya un largo recorrido enriquecido por el esfuerzo de muchas organizaciones de la sociedad civil. Gracias a tanta entrega, las cuestiones ambientales han estado cada vez más presentes en la agenda pública y se han convertido en una invitación constante a pensar a largo plazo. Es decir, aquí hay una captación por parte del Papa de un signo de los tiempos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la encíclica? La encíclica va a hacer una relectura ecológica de la fe y por otro lado va a hacer una relectura creyente de la ecología. ¿Y cómo va planteándolo? Bueno, pues por ejemplo, hay una revisión en los textos del Génesis, pues ahí sabéis que el Génesis en realidad se va construyendo con diferentes relatos de diferentes tradiciones, ¿no? Y entonces, si se va a Génesis 1.28, ahí aparece la llamada a dominar la tierra. Clara de Dios al ser humano, domina la tierra, dominar la tierra. Pero luego, en Génesis 2.15, habla de labrar y cuidar el jardín del mundo.
Y de hecho, recordar que el subtítulo de la Laudato Si es el cuidado de la casa común. Precisamente coge ese verbo, el de cuidar, el cuidado, y lo coge de Génesis 2.15. Entonces, lo que invita es, bueno, a una relectura de esos textos del Génesis, ¿no? Pero esta relectura ecológica de la fe plantea más, y plantea, si queréis, lo que es la antropología teológica, pues tiene como 3 grandes capítulos: la protología, la antropología histórica y lo que es la escatología, ¿no? Entonces, claro, hay una reinterpretación del significado del pecado. Entonces, normalmente el pecado, y el pecado original, lo hemos entendido como una ruptura de la relación con Dios y como una ruptura de la relación con las personas, con los hermanos, ¿no? Y lo que hace el Papa aquí es añadir que el pecado original también entra, desde el punto de vista ecológico, entraña una ruptura de la relación con el planeta, una ruptura de la relación con la naturaleza, ¿no? Y entonces, pues cuando llega Cuaresma y hacemos pues una revisión pues de nuestros de examen de conciencia, bueno, pues el Papa lo que plantea es que hay que introducir la ruptura con esta relación también. Entonces, y luego fijaros, claro, si ahí hay un pecado que alcanza a esta dimensión, luego lo que va a hacer también es una llamada a la conversión y a la conversión ecológica. Y, de hecho, la conversión es eso: conversión a Dios, conversión a los hermanos, conversión ecológica. Y si avanzamos, también desde un punto de vista escatológico, pues lo que vemos es que la Tierra, en realidad, como hemos pensado la salvación, siempre la solemos pensar como salvación de la historia humana, como salvación de las personas, como salvación de los hombres y de las mujeres. Pero plantear una relectura ecológica de la fe nos lleva a pensar la salvación de la totalidad del planeta, de la totalidad de los seres vivos, de la totalidad de la materia, de la totalidad del universo. Y esto nos lleva a ver que efectivamente hay cartas a veces olvidadas, paulinas, como son Efesios, como es Colosenses, que en realidad nos están hablando de una cristología cósmica y de un Cristo que llega a abordar el conjunto de la totalidad de la existencia del cosmos en lo que es el camino hacia la salvación como alfa y omega que es, ¿no? Entonces, bueno, el signo de los tiempos nos lleva a una relectura de nuestra propia tradición y desde nuestra propia fe. Y luego, por otro lado, hay una relectura en la encíclica, hay una relectura creyente de la ecología, ¿no? Y ahí introduce un concepto nuevo que es el concepto de ecología integral. Concepto de ecología integral que tampoco estaba antes en la doctrina social de la Iglesia. Sí, la palabra integral, porque humanismo integral, desarrollo integral, es un tipo de... Lo integral es siempre como una característica que incluye lo espiritual, que incluye lo trascendente, que es habitual en lo que es la doctrina social de la Iglesia, pero hablar de ecología integral, eso es algo novedoso, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que ecología no hay una, ecología hay muchas. Y lo que hace es decir, bueno, pues frente a una ecología entendida simplemente como conservacionismo, que en la práctica se olvida de la injusticia, que se olvida de los pobres, pues no, ecología integral. Frente pues, a un medioambientalismo burgués y tal, injusticia de los pobres. Hay que unir también la justicia en esa comprensión de la ecología. O frente al tecnocratismo verde, que parece que comprándote un Tesla, pues ya eres ecológico tope guay, pues no. Significa que es
también hay que tener un estilo de vida austero, sostenible, frugal, o que ante una ecología política, que en realidad el Papa en todas las dimensiones que plantea una ecología política, pero reivindica también la dimensión cultural de la ecología y reivindica la dimensión espiritual de la ecología. Y desde luego, frente al biocentrismo o a lo que llaman la deep ecology, la ecología profunda, que dice, bueno, el ser humano a fin de cuentas es una especie más, pues ahí el Papa reivindica que la ecología no puede entenderse sin una adecuada antropología y que sigue habiendo una singularidad del ser humano dentro del cosmos y dentro del conjunto de los seres vivos, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un modelo en la manera de entender la relación de la fe con la cultura en la que no somos poseedores y desde nuestra posesión de la verdad sobre la realidad vamos a la realidad con ella, sino que desde nuestra tradición, desde nuestro evangelio, desde nuestra doctrina social de la Iglesia, desde ahí tenemos una capacidad de leer signos de los tiempos y de interpretarlos, porque esa verdad que tenemos o esa verdad que nos tiene es una verdad que no puede interpretarse en términos de que ahí está el vademecum para las respuestas a todos y cada uno de los problemas que a lo largo de la historia de la humanidad se van presentando y desde luego pues eso, la inteligencia artificial generativa pues no pasó por la cabeza de Jesús ni por asomo, ¿no? Entonces ese yo soy la verdad y la vida pues también hay que entender, no nos ahorra en absoluto tener que interpretar desde esa historia lo que es los signos del presente. Esto pasa, yo veo en estos momentos también con el tema de la igualdad de género, que yo creo que ahora llegará el día en que haya una encíclica que plantee el tema de la mujer, pero por ejemplo, yo veo que igual históricamente pues la cuestión del aborto nos ha separado a lo que es el movimiento feminista y a la Iglesia, pero ahora los temas que tiene en agenda el movimiento feminista, violencia de género. Vamos, yo creo que hay claramente la fe cristiana da un paso adelante. Todo el tema de la mercantilización a través de los úteros de alquiler, pues claramente desde la fe cristiana paso adelante. El tema de la trata y la explotación sexual, vamos, desde la fe cristiana paso adelante. La diferencia salarial entre hombres y mujeres, pues claramente, o la teoría de la disolución de los géneros, pues creo que también paso adelante, conciliación familiar. O sea, yo creo que ahora mismo hay un conjunto de cuestiones que son las que forman parte de la agenda feminista, que la verdad es que creo que, vamos, caben unas colaboraciones y unas alianzas y creo que, bueno, pues luego nos falta dentro de la Iglesia dar algunos pasos, veremos el sínodo hasta dónde llega, pero creo que desde el punto de vista del diálogo social, creo que ahí hay un campo en estos momentos de colaboración pues muy abierto. Bueno, otro capítulo que ahora quiero plantear es, claro, toda esta cuestión de los cristianos en la vida pública, que nos hemos planteado, pues bueno, desde los comos, se hace en un contexto, que es el contexto del foro democrático. Y, claro, nos encontramos con una democracia pues que está en retroceso. Con una democracia que está en crisis. A finales de los años 90, pues hubo 33 países que dieron el paso de la democratización. Y en aquella época, pues pensábamos que, bueno, pues que esto de la democracia era, pues eso, el omega del mundo. Entonces, vamos, todos los países, tarde o temprano, acabarían siendo democráticos porque, pues es que era de cajón de madera de pino que la democracia pues era el mejor sistema conforme a la libertad de los individuos. ¿Qué ocurre? Que nos estamos encontrando con democracias vaciadas, como es el caso de Rusia, por ejemplo.
que nos estamos encontrando con el caso de China, pues que es una autocracia, pero no es una autocracia que está mal vista o que está débil, sino que al contrario se ve que, joder, que está resolviendo con la economía, está sacando de la pobreza a millones de personas en China, que geopolíticamente es poderosa y cada vez más. Y luego nos encontramos pues, con la crisis interna, con el surgimiento de fuerzas autoritarias, de partidos autoritarios que no tienen miedo en hablar de la memoria del nazismo, que no tienen miedo de hablar de la memoria del fascismo, del autoritarismo, y resulta que, bueno, pues y luego por otro lado, pues estamos con una democracia, pues que bueno, pues tenemos, como estamos viendo estos días, pues los casos de corrupción que la deterioran la credibilidad de la democracia y que deterioran la credibilidad de muchísimos políticos y políticas que están trabajando y que estamos trabajando pues denodadamente y, como bien has dicho, con muchísimo sacrificio, porque efectivamente la política se las trae desde el punto de vista de la dedicación, de la entrega, de la ansiedad con la que, de los problemas, porque todos los días traen problemas nuevos y muchas veces te encuentras con esa incapacidad, esa impotencia de poder realmente resolver muchos de los problemas que se presentan, ¿no? Pero creo que es muy importante también que sepamos relacionar la crisis de la democracia con la economía. Y recordemos que cuando irrumpió en España el 15M, que fue de alguna manera la eclosión de la crisis de la representación, recordáis que decían no nos representan, era uno de los eslogans centrales, ¿vale? Eso fue a continuación de la crisis de Lehman Brothers y de lo que representó la crisis de Lehman Brothers, la gran recesión global, que estaba claramente ya marcando la tendencia de una desigualdad cada vez mayor en el mundo, de una desigualdad cada vez mayor, y que estaba marcando el empobrecimiento del trabajo, de la depauperación de las condiciones de trabajo, y que estaba marcando, bueno, pues también encarecimiento de cosas que hoy están ahora mismo en las movilizaciones, que es la vivienda, ¿no? Entonces, al final, hoy, chavales jóvenes, pues mis hijos en casa pues, ganan 1.200 euros, y con 1.200 euros, ¿cómo vas a afrontar no la compra, siquiera el alquiler de una vivienda que, bueno, que por lo menos te está costando 800 euros, y si vas ya a grandes capitales, pues todavía suben mucho más los precios, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el deterioro de la democracia tiene que ver con todo este proceso de deterioro de la distribución de la riqueza a nivel mundial y de la incapacidad que los ciudadanos ven en las democracias para realmente ponerle coto y reconducir esta situación de desigualdad que se da en el mundo. Y de hecho, pues se empieza a confiar en fuerzas políticas que incluso no sean democráticas, bajo la promesa de que efectivamente estas sí van a poder, a través del populismo, pues van a poder acabar por resolver los problemas que parece que los partidos convencionales democráticos no acaban por responder. Bueno, estamos en este contexto. Entonces, en este contexto creo que quiero hacer un par de reflexiones desde la perspectiva de la Iglesia y desde la perspectiva moral, ¿no? Tres. Entonces, la primera, hay una crítica desde la doctrina social de la Iglesia y desde la teología moral a lo que es la democracia como procedimiento, de mayorías o minorías, en el sentido de que a veces las mayorías, en sus conclusiones, en los apoyos de leyes, etcétera, etcétera, o de partidos, no necesariamente
tienen que ser éticas. De hecho, siempre se pone el ejemplo de que Hitler llegó al poder democráticamente. Y efectivamente. Entonces, solo el hecho del procedimiento democrático electivo, solo ese hecho, de alguna manera, no justifica moralmente una democracia. Yo creo que es una crítica que es seria, que es fundada, ¿no? Para mí, el problema está en el a dónde apelamos. Entonces, ahí hay, y se ha producido en varias ocasiones, en las que se apela a un justnaturalismo. Entonces, que es la existencia de una ley natural que de alguna manera es accesible a todos y que de alguna manera es depositaria de una verdad, y que todo aquello que el legislador legisle contrario a la ley natural, pues es ilegítimo, porque de alguna manera la ley natural precede a toda ley positiva. Entonces, aquí hay un problema, porque es verdad que el justnaturalismo fue una doctrina y que tuvo su vigencia en el pensamiento político pues en el siglo XVII. Y fue en el contexto pues, de las guerras de religión, donde de alguna manera no cabía apelar a la única religión cristiana para ser una base moral de la totalidad de los países, sino que había que recurrir, una vez que se había producido la división de católicos, anglicanos, luteranos, etcétera, etcétera, de alguna manera había que buscar como un marco para las relaciones internacionales distinto a lo que era el marco religioso, y entonces pues ahí es donde cogió vigencia y éxito lo que se llama la doctrina de la ley natural. Pero ¿qué ocurre? El problema es que hoy en la actualidad quien defiende la ley natural es única y exclusivamente la Iglesia. Entonces, no hay, yo diría, hay algunos ámbitos de Iglesia, porque tampoco igual la totalidad de la Iglesia defiende la ley natural, ¿no? Y aquí es donde, efectivamente, y en eso pues entro un poquito en discusión, Fernando, con lo que planteabas. Efectivamente, creo que no hay otra manera de construir un marco común ético, que es necesario, porque efectivamente la ley positiva creo que necesita un marco de referencia ético, creo que lo necesita, pero no hay manera, en un contexto de una sociedad plural, no hay manera de construir ese marco ético común si no es en diálogo y en convención, y eso, pues en una convención que nace desde abajo en lugar de nacer desde arriba. Y yo creo que para eso el ejemplo así como más manifiesto es el de la Carta de los Derechos Humanos. O sea, ahí pues hubo pues Maritain, que estuvo desde ámbito cristiano, hubo musulmanes, hubo liberales, hubo socialistas, hubo, bueno, a nivel mundial, desde todo tipo de ideas y de religiones, y se llegó pues a esta carta. Yo creo francamente que es verdad que igual a esa carta se le podrían añadir más cosas. De hecho, los temas de medio ambiente pues no los tuvieron en cuenta en aquel momento, no había sensibilidad, y ha habido añadidos pues posteriores, y probablemente pueda haber algún añadido posterior. Pero vamos, yo creo que solo con esa Carta de los Derechos Humanos, vamos, tenemos de sobra para poder estar cuestionando leyes desde un punto de vista ético que, bueno, pues que respondan a mayorías, pero que en la práctica veamos que pierden, pues eso, pues dignidad humana y derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues creo que hay que colocar este problema y de alguna manera, pues un poco la crítica, ¿no? Luego hay otra cuestión que es la que has planteado antes, que es la del papel de las religiones en una sociedad democrática. Entonces ahí hay un filósofo italiano, Flores d'Arcais,
que escribió en su día un ensayo por una democracia sin Dios. Y entonces él se plantea si es compatible Dios con la democracia, y su respuesta es: no es compatible. O sea, como esté Dios, no hay democracia. Es algo que en su día, pues en concreto el cardenal primado Segura, en el año 1931, pues cuando se instauró la República, pues él decía que la soberanía del pueblo, eso no podía ser, porque la única soberanía que había era la de Dios. Y entonces, bueno, pero eso era 1931, pero luego ha habido una evolución en la Iglesia y claramente en el Vaticano II, pues de aceptación de la democracia, y en ese sentido considerar que si hay Dios no cabe democracia, pues creo que claramente es una cuestión pues que hay que discutir y que hay que contraponerse a ella, ¿no? Y efectivamente, pues lo que traigo aquí es el diálogo que has mencionado de Habermas y de Ratzinger, todavía no era papa, Benedicto XVI, y cómo Ratzinger, desde una tradición marxista, desde una tradición secular, lo que hace es plantear que los actores religiosos tienen todo el derecho a formar parte de la deliberación democrática de la sociedad, y cómo habla de que precisamente eso, en cuestiones como la eutanasia, como el aborto, como el cambio climático, etcétera, etcétera, son cuestiones en las que son intrincadas, son complejas, son cuestiones que afectan a valores, que afectan a antropología, porque igual una ley de comercio pues no afecta así a la antropología, pero estas cosas sí, y entonces claramente él reivindica que las religiones tienen ahí un papel, y además incluso no solo con argumentos éticos civiles como adaptados, sino que incluso desde la argumentación específicamente religiosa podemos entrar a esa deliberación política, ¿no? Entonces creo que este es un elemento pues también muy importante en y creo que excluir al acto religioso claramente no es democrático. O sea, quien quiera decir, no, la Iglesia a la sacristía, majo, tú no eres demócrata. O sea, no puedes, porque hablemos desde unas convicciones religiosas, una expiación religiosa, porque hablemos desde ahí, no nos puedes descalificar nuestra legitimidad para estar en democracia. Entonces, yo creo que en ese sentido, relacionándolo con lo de antes, es importante que cuando se produce el debate sobre cuestiones importantes no haya exclusiones, no haya exclusiones. Entonces, cuando, igual desde el ámbito de la Iglesia, dice, bueno, el que esté en contra de la ley natural, ese es ilegítimo, una exclusión, por un lado. O se dice, no, el que venga aquí en nombre de Dios, ese tampoco tiene lugar, porque aquí solo cabe razón y civismo. No, aquí le excluimos al acto religioso. Yo creo que hay que evitar, en lo que es la deliberación democrática, hay que intentar evitar lo que es esos principios de exclusión del diferente del otro. Y luego hay otro tema que es también, que lo has mencionado, el del mal menor. El del mal menor. Y lo voy a traer con un tema que es complicado, o sea, no voy a ahorrarme de ello, que es, por ejemplo, el tema del aborto. Entonces, y lo voy a traer con algo que escribió el cardenal Cottier. El cardenal Cottier era el teólogo de la Casa Pontificia, lo era cuando estaba de Papa Benedicto XVI, y entonces ahí hubo una entrevista entre Benedicto XVI y Obama. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿alguien que ha legislado a favor del aborto se va a ver con el Papa? ¿Y el Papa se va a ver con alguien que ha legislado a favor del aborto? Y entonces ahí, en 30 giorni, escribió el cardenal Cottier, dijo, bueno, vamos a ver si intentamos buscar un terreno común para el diálogo. Y entonces él planteó como 3 condiciones, 3 elementos. Uno, que una regulación
del aborto fuera bajo el criterio del mal menor, no desde el punto de vista de un derecho, cuanto desde el criterio del mal menor. Segundo, que fuera desde un criterio de la reducción, es decir, que la ley fuera mejor desde un punto de vista de que en el largo plazo ayudara a la reducción del número de abortos. Y tercero, que esa ley regulara la objeción de conciencia al aborto por parte del profesional. Entonces, estos son los tres criterios que él planteó, que podían ser como tres criterios, eso, desde una filosofía del mal menor, ¿no? Y entonces, el cardenal Gautier recuerda en este artículo la actitud de los primeros legisladores cristianos que no abrogaron inmediatamente las leyes romanas sobre prácticas contrarias a la ley natural, como la esclavitud. Al principio, para garantizar el consenso de los ciudadanos y conservar la paz social, se mantuvieron en vigor lo que llamaban las leyes imperfectas. Recuerda también que Santo Tomás de Aquino, para quien la ley debía de ser moral, sostenía a la vez que el Estado no debe dictar leyes demasiado severas porque no serán cumplidas y por tanto devienen inútiles. Y añade el cardenal que la Iglesia ha percibido siempre como lejana y peligrosa la ilusión de eliminar totalmente el mal de la historia por vía legal, política o religiosa. Bueno, Benedicto XVI pudo suspender la audiencia con el presidente Obama, no lo hizo, le recibió y encontraron este terreno común, mal menor, objetivo de reducción de abortos y regulación de la objeción de conciencia. Yo he de decir que cuando se planteó el debate sobre la ley de plazos, la actualmente vigente, yo estaba con la vicepresidenta de asesor y entonces, bueno, pues para mí fue un momento de conflicto muy importante, también con la vicepresidenta y con Leire Pajín, que era en aquellos momentos pues la secretaria de organización del Partido Socialista. Pero hay que decir que al final, bueno, pues lo que acabamos por introducir en la ley fue la objeción de conciencia. O sea, aquel proyecto de ley no tenía recogida la objeción de conciencia y aquel proyecto de ley acabó incluyendo la objeción de conciencia porque Bono, que era presidente del Congreso de los Diputados, desde el interés que había porque el PNV también apoyara la ley de plazos del aborto, y hablé yo preparamos desde Cristianos Socialistas 4 enmiendas, la hablamos con el PNV, concretamente era el presidente del Euskadi Buru Batzar, Íñigo Urkullu, y estuvieron de acuerdo en el PNV con 3 de las enmiendas y una de ellas era esta, la de la objeción de los profesionales, y acabó entrando por esta vía en la ley actualmente vigente. Otro era el tema de la información a los padres de cuando abortan las menores mayores de 16, este era otro punto, y otro punto era la necesidad de una educación sexual, no solo en clave de que era lo que tenía el proyecto de ley, en clave de enfermedades de riesgo, etcétera, etcétera, sino en clave de que tiene que haber una educación sexual conforme al desarrollo del conjunto de la personalidad del individuo, lo cual sirvió después para que la enseñanza concertada, a la hora de plantearse las implicaciones de esta ley que se le exigían, pues pudieran de alguna manera anclarse a este punto, que es un punto que también lo introdujimos en aquellas enmiendas. Entonces, yo a lo que voy es que he puesto el caso del aborto por entrar en un tema que con claridad y que lo podamos hablar, pero luego podríamos hablar de otras cosas en lo que es el mal menor, ¿no?
En Sestao, en mi municipio, pues con una intencionalidad magnífica, pues hubo todo un proceso de construcción de vivienda pública que a la postre acabó generando un gueto pues en el que había muchas personas gitanas, muchas personas con escasez de recursos, personas que al final no podían salir de vivir del barrio porque sus viviendas se habían perdido, desvalorizado, y al final lo que acabó una bien intencionada política pública de vivienda pues fue encontrándose con un trabajo que hemos tenido que hacer prácticamente de 20 años de intentar deshacer aquel gueto que se había llegado a crear, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, en este caso, es que la política tiene efectos indeseados y muchas veces el bien moral no acaba por coincidir con directamente una determinada política que consideras que es acorde directamente con ese bien moral, ¿no? Entonces tiene efectos indeseados y en ese sentido yo sí creo que hay que reivindicar que la ética y la política tiene una autonomía respecto de la ética. Necesita de la ética, indudablemente, para inspirarla, para marcar horizontes, pero luego la política necesita construir pactos, la política necesita recursos económicos, la política te encuentras con eso, pues con efectos indeseados, la política te encuentras con sociedades que están marcadas por intereses contrapuestos y entonces todo eso requiere de algo que San Ignacio de Loyola insistía por activa y por pasiva, que es el discernimiento. Discernimiento. Y al final no hay conclusiones claras y puras, y porque muchas veces tienes que elegir en política entre un mal y otro mal, y entonces eso, pues te quedas con el mal menor, ¿no? Entonces yo ahí reivindico el discernimiento. Y bueno, no sé, andamos ya, supongo que mal de tiempo, tengo un moderador muy benévolo. Bueno, es que es muy interesante. Bueno, voy a ir con el último punto, que lo que hago también es una apelación a una pastoral vocacional también en el ámbito de la política. Creo que al final educar personas como las que son necesarias en el ámbito de la política o de los sindicatos o de liderazgos o públicos, creo que es al final la clave es eso, es educar personas y personas que sean capaces de ser signo y referencia en todos estos mundos, ¿no? Y ello requiere, pues requiere espiritualidad recia, o sea, claramente la educación del hombre interior que hablaba San Pablo, ¿no? O sea, bueno, hoy con el caso que ha salido justo hoy en prensa, pues precisamente lo que falla y lo reconoce la propia persona, el propio diputado, es la coherencia, ¿no?, entre el hombre público y la persona privada, ¿no? Entonces, el educar personas con fuerza de coraje testimonial, de integridad personal. La política, a menudo cuando estamos en el ámbito de la Iglesia, en general vamos a llamar todo el mundo bueno. Y entonces partes en general de las relaciones de un principio de confianza. Yo pues en todos los años o 20 que he estado trabajando en el interior de la Iglesia, pues en general, hombre, también hay alguno que hace alguna puñeta de vez en cuando, ¿no? Pero en general trabajas en un ámbito de confianza. Pero ciertamente tú estás en política, en tu propio partido, en el debate con otros partidos, con otros grupos políticos, y te encuentras con que
con que, bueno, pues que hay mucha desconfianza, que a veces se busca hacer mal a las personas y entonces, ante esto, ¿qué haces? Pues es que hay que resistir, porque la política tiene poder, la política tiene ideología, no hay política sin ideología. Y resulta que partimos desde nuestra visión que el poder es malo, que la ideología, porque todo lo que en la Iglesia se habla y se dice de ideología siempre es malo. Entonces, si partimos de ahí, hombre, es que, claro, alentar que el cristiano esté en política es decir, joder, vete al infierno, ¿no? Y no, la política es lugar de Dios y hay de todo. Hay de todo, pues como en la tierra, como en el mundo, como en la historia, hay de todo. Y en la propia historia de la Iglesia, porque no hay nada que hoy pase, por malo que pase, que a un buen conocedor de la historia de la Iglesia no diga, no, esto ya pasó en el siglo XIII, en no sé qué sitio, o esto con este papa, o pasó con este obispo, etcétera, etcétera. Probablemente, o sea, en general, de alguna manera, si conocemos bien y no idealizamos lo que es la historia de la Iglesia, nos encontramos con que muchos de esos errores, muchos de esos pecados que se dan en la acción política, pues también se han dado antes en la Iglesia. Pero claramente es un lugar de santidad, o sea, la política es un lugar de santidad, no es zona de confort. Yo ahora cuando me he dado el paso, pues me he acordado de Abraham, porque ya tengo pues esos 60 años, y claro, pues estos últimos ya 8 o 10 años que he estado en la Iglesia, dice, bueno, pues ya es como zona de confort para mí. Ahora, pues dar el paso a la política, pues tienes que ganarte un poco pues a tus compañeros de partido, tienes que ganarte a la ciudadanía, tienes que ganarte pues a los funcionarios que trabajan en un ayuntamiento, tienes que ganarte a los partidos de la oposición de alguna manera, ¿no? O sea, o por lo menos que te conozcan y que te vayan apreciando o valorando, pero claro, pues es como empezar de cero lo que en otros terrenos pues has hecho a lo largo pues de muchos años de historia, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa que dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que dice, ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Es imperiosa una política ética que desde las poderosas palancas de las instituciones públicas, la legislación y el gasto público contribuya junto a los esfuerzos del conjunto de la sociedad civil. Dios puede hacer bien a la política. ¿Por qué no orar a Dios para que inspire vocaciones a la acción política y a una nueva política más guiada por el bien común y la prioridad evangélica de los pobres y las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esta llamada pues es una llamada pues muy, muy importante. Creo que a menudo en las comunidades cristianas a quien da el paso de estar en Cáritas, pues se le valora, se le apoya. A quien da el paso de estar de catequista y tal, se le apoya, se le valora. Pero a menudo al que da el paso de comprometerse, pues de eso, de concejal en el ayuntamiento, pues es que parece que se ha pasado a otra iglesia. O sea, porque no sé, se crea ahí como un silencio, como una distancia, como es que ahora, claro, es que es como es de este partido y tal. Entonces, bueno, creo que ahí nos hace falta más aceptación del pluralismo político de los cristianos en la comunidad cristiana y, desde luego, pues saber acoger y acompañar también a la persona que está en ese compromiso municipal, que, joder, es muy, muy, muy importante, y las cosas que ahí se hacen y se pueden hacer son muy, muy, muy importantes. Y a menudo hablamos, pues qué bien Cáritas y cuánto hacemos desde Cáritas, y pues, cualquier decisión pequeña de unos presupuestos del Estado tiene muchísima más implicación y onda expansiva de cambio para las personas con situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, que es lo que podemos hacer como Cáritas. Cáritas lo alabamos y tal, pero lo otro, pues muy silencio sobre lo que en ese terreno se hace. Bueno, y nada, y ya acabo con esto.
La sociedad española atraviesa graves fracturas en lo socioeconómico, la desigualdad creciente, en lo cultural, la fragmentación de la cultura común, en lo político, la polarización. La comunidad cristiana, en una sociedad plural, con una subcultura importante de esta sociedad, puede ser agente de tensionamiento y polarización o, por el contrario, ser un actor constructor de comunidad, de fraternidad y de bien común. La Fratelli Tutti invita precisamente a favorecer una cultura del encuentro y la amistad social, que requiere capacidad para integrar, dialogar y construir. Significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de encuentro, de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Yo creo que la comunidad cristiana, con el pluralismo que de hecho tenemos capacidad desde esa fe común y desde esa pertenencia común a la comunidad cristiana para generar transversalidad, para generar diálogo, y creo que hay un humanismo cristiano que tiene una especial virtualidad para que en lo que es el ambiente de enfrentamiento y de polarización ser capaces de humanizar de tal manera que el otro no es un enemigo, es un adversario político, pero no es un enemigo, es otra persona con igual dignidad y respeto. Y por otro lado, creo que también para algo muy importante este humanismo, que es para ver, para la mirada con la que nos acercamos hacia la persona migrante. Creo que a veces se está viendo, se está cosificando, se está ideologizando el tema de los migrantes y creo que hay que tirar de esa mirada humanista, de esa cultura samaritana que Jesús nos enseña en el Evangelio. Muchas gracias.